Muy buenos días, estimado público que nos ve, nos oye y nos sigue a través de su espacio informativo. Yo soy Manuel Román Román, les presento las noticias más relevantes ocurridas durante esta semana. Hoy es una fecha relevante en la historia de México. Hoy, 10 de enero, es cuando don Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se dan el abrazo de Acatempan, que sentaría el precedente para lograr la independencia de México. Hoy está de manteles largos ese lugar, Acatempan, a un lado de Teloloapan, Guerrero, en donde se dio precisamente este acto histórico que marcó, por supuesto, el desarrollo, el avance democrático de nuestro país. Acuerda la Asamblea Nacional Popular mítines en los cuarteles del país. La Asamblea conmemorativa del segundo aniversario del Sistema de Seguridad y Justicia, perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, demandó la investigación y el deslinde de responsabilidades por acción u omisión. Además, reclamaron la apertura de los cuarteles militares a los familiares de los desaparecidos. También se aprobó la creación de consejos municipales, que la máxima autoridad sea la Asamblea Comunitaria, para elegir a las autoridades y representantes populares, además de vigilar el uso correcto de los programas federales y estatales. Reclamaron la apertura de los cuarteles militares para que los familiares y las instituciones de derechos humanos puedan entrar a buscar a los normalistas y a otros desaparecidos por otras causas. También se demandó la inmediata liberación de los presos políticos, como los promotores de la Policía Comunitaria Néstor Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, además del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y todos los policías comunitarios detenidos injustamente por defender a sus pueblos. Bloqueo de bomberos en la costera, exigen la mitad de aguinaldo, seguro de vida y equipo. Bomberos bloquearon por más de 7 horas un sentido de la glorieta de la Diana para exigir el pago de la segunda parte del aguinaldo, así como seguro y mejoras en el equipo de instalaciones de trabajo. Uno de los bomberos, Héctor Vinalay, expuso que debido a que no les llegó ni el pago de la primer quincena a tiempo, porque se liquidó el 2 de enero y no el 30 de diciembre como lo habían anunciado, sus familias pasaron un nuevo año sin cena y estaban preocupados porque no tenían para comprar los juguetes de sus hijos para el Día de Reyes. Unos 60 bomberos se manifestaron a las 10 de la mañana en la glorieta de la Diana, y a las 12 del día con una pipa impidieron el paso vehicular del carril de la base al centro y de la avenida Farallón a la costera. Como nuestras autoridades juegan con las necesidades de los empleados, los trabajadores, cómo retener los pagos de manera indebida. Eso es de verdad anticonstitucional, detener los pagos, porque de ahí subsisten, de ahí tienen que mantener a sus familias, y es precisamente desde el poder, las autoridades, las que ponen este mal ejemplo. ¿Cuál es la proyección que están, cuál es el mensaje que están enviando hacia los empresarios, los dueños de negocios, aquellos que generan empleos? Es verdaderamente grave. El gobierno del estado se desistirá de las acusaciones contra Néstor Salgado, anuncia Rogelio Ortega. El gobernador Rogelio Ortega Martínez informó que solicitó al fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Néstor Salgado García, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa desde agosto del 2013 en el penal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro en el fuero común. Mediante un comunicado, el Ejecutivo Estatal hizo el anuncio y reiteró que su gobierno no atentará contra los movimientos sociales. La solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público, representado en su persona, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el ejercicio de la acción penal. Se lee en el tercer párrafo del comunicado. Esto es una acción de sensibilidad. Este tipo de actos no debieron haber ocurrido. Por eso nuestro exgobernador está donde está, por tantas torpezas que cometió, tantas acciones fuera de la ley, y ahí están las consecuencias. Néstor Salgado García indebidamente fue sacada del estado
y recluida en un centro de readaptación social, de reinserción social fuera del Estado, violentando sus derechos humanos. Y sin embargo, por eso lo hemos reiterado muchas ocasiones, esto se da desde el poder, todas las anomalías, las irregularidades, dígase lo que se diga. Por eso es importante ajustar los actos de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes. La cancelación de las elecciones no está a debate, responde dirigente de Ayotzinapa al gobernador. La postura de la Asamblea Nacional Popular ANP sobre la cancelación de las elecciones en Guerrero no está a debate. Ya se discutió y aprobó entre las organizaciones que participan en el movimiento, señaló el vocero de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Omar García, ante la insistencia del gobernador Rogelio Ortega Martínez para que lo discutan abiertamente. Para sustentar esa posición denunció que quienes buscan los cargos de elección popular no están interesados en el bien común, sino en sus intereses económicos. Y en cuanto al gobernador señaló que conocen su trayectoria, que se acuerde lo que le dijo Lucio Cabañas, que se regresara a su casa porque tenía las manos muy suavecitas. Añadió que Ortega Martínez dijo en Ayotzinapa que el líder guerrillero de los años 70, egresado de la Normal Rural, le pidió que siguiera luchando, pero en otros espacios. Rogelio Ortega está vinculado a la izquierda mexicana. Y ahí se hace mención precisamente cuando en alguna ocasión estuvo frente a Lucio Cabañas, los años 70, guerrillero de los años 70, y le dijo que se regresara, tenía las manos suavecitas. Rogelio ha ocupado cargos dentro de la izquierda, ha fungido, mucho se le ha vinculado desde su inicio con las FARC, por supuesto, y como hombre de izquierda debe de proyectar eso precisamente. Hoy que está en el poder, debe de asumir su compromiso y su responsabilidad, por supuesto, con estricto apego a la ley, sin violentarla, pero no criminalizar la lucha social. Un gobierno democrático tiene que ir a apostarle al diálogo todos los días, atender cualquier inconformidad que se presente. Reprueba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Guerrero en condiciones de los reclusos, evalúa 4 penales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó nuevamente al Estado de Guerrero con una calificación de 4.8, peor que la del 2012. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, en el que fueron inspeccionados los reclusorios de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Taxco, todos con problemas de sobrepoblación. En el diagnóstico publicado en el portal web del organismo, se informa que Guerrero ocupó el lugar número 13 a nivel nacional en garantía de la inseguridad física y moral del interno, garantía a una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos. Además de los problemas de hacinamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó problemas de gobernabilidad, toda vez que en su interior existen áreas privilegiadas, sustancias y objetos prohibidos e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población, además de prostitución. Las cárceles en Guerrero y a nivel nacional están caracterizadas precisamente por ser una universidad en donde los delincuentes van a mejorar sus estrategias seguras. Es decir, la reinserción social en México, a pesar de que nos cuesta muy caro, a usted y a mí, a todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, es carísimo el mantenimiento de reclusos en los centros de reinserción social. ¿Qué no se da la reinserción social, decíamos? Solamente cambian, son nombres. Antes se conocía como readaptación social, hoy reinserción social. Son los centros penitenciarios verdaderas universidades donde se van a pulir los criminales. Desde ahí actúan, desde ahí siguen actuando sin que el gobierno pueda actuar. Se había dicho que se iban a prohibir las llamadas dentro del interior de los penales y no se ha aplicado la normatividad en este sentido. Hay muchos reclusos que siguen cometiendo ilícitos desde el interior del penal. No hay control. En los penales
Vox Populi todo el mundo lo sabe, que hay privilegios, que hay quienes por tener dinero ostentan una habitación con todas las comodidades y lujos, aire acondicionado, televisión, pantalla plana, visitas de damas, etcétera, y que ahí mismo en la población, los centros de reinserción social, que es un nombre rimbombante realmente que no responde a lo que se dice. Se reajustará el calendario electoral del Estado, asegura el Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que el órgano analiza la posibilidad de reajustar el calendario electoral en Guerrero ante la situación de excepcionalidad que está viviéndose en algunas partes del estado. 2 días después de que maestros de la disidencia que exigen la presentación con vida de los 42 normalistas de Yoxinapa desaparecidos cerraran y causaran destrozos en el módulo de atención de la Junta Distrital 07 con sede en Chilpancingo, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Córdoba Vianello informó que el miércoles se reunió con miembros del Consejo Local del INE de Guerrero, que encabeza David Alejandro Delgado Arroyo. Aunque no entró en detalles, el consejero presidente del INE explicó que el encuentro fue de información, de planeación y de coordinación para desarrollar los próximos trabajos encaminados al desarrollo del proceso electoral federal. Se habla de un ajuste, pero solamente en algunas partes del estado de Guerrero, es decir, el distrito 5 y el distrito 7, debido a que no fueron nombrados los coordinadores, no fueron al curso, no fueron instruidos, para que pudiesen desarrollar su trabajo. Detienen setejistas por 10 minutos al diputado Jorge Salgado, lo acusan de promover la vuelta de Aguirre a la política. Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, recorrieron las sedes del Instituto Nacional Electoral, INE, Secretaría de Educación Guerrero, SEC, y el Palacio de Gobierno, que fueron clausuradas por el magisterio disidente en diciembre de 2014, bajo la consigna "Elecciones no, organízate y lucha". Advierten que las autoridades deben respetar el cierre de las oficinas e insisten en que no permitirán el proceso electoral en el estado. Además, retuvieron al diputado federal y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Jorge Salgado Parra, a quien acusaron de promover el regreso a la política del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Asimismo, ingresaron al estacionamiento del Congreso local, donde escribieron el número 43 en los vehículos particulares de los diputados que se encontraban en sesión. Es verdaderamente, decíamos, cínico, irresponsable querer o promover el regreso a la vida política de un personaje que está bastante cuestionado. Debe de ser investigado, debe de dar sus declaraciones, tiene que asumirse, tiene que ceñirse a lo que la ley, porque es un delito, si no fue por acción, por omisión. Está claro. Nos vemos la próxima. Yo soy Manuel Román Román. Les agradezco, como siempre, de que nos sigan por su espacio informativo.